¿Qué tal? Bendiciones, Dios le bendiga, que le habla el apóstol Darío Lower. Para mí es una bendición poder compartir una palabra traída del corazón de Dios para su vida. Vivimos en un tiempo en el cual hay mucha gente que dice que estamos en un momento profético, apostólico, pero lo profético, y ese es el tema a trabajar en el día de hoy, el llamamiento profético, ¿es para servir o para enseñorear? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice Primera Reyes capítulo 19, versículo 21, y se volvió de él y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y ahí es el punto que yo quiero establecer, ¿sabe? Lo profético es para servir. Se aprende a servir, ese es el llamado, ¿sí? Esta es la última frase contenida en el llamamiento de Eliseo. Según el texto, su primera tarea consistió en servir. La palabra hebrea para servir significa verter agua y está vinculada a que se trabaja en tirarle agua a la mano de su amo. ¡Wow! Un empresario. De repente una persona empresaria que tenía 12 bueyes tiene que volverse a servir a un hombre que estaba buscando para ser asesinado. Jezabel lo estaba buscando. No, Elías no era un hombre muy bien reconocido públicamente. Déjame decirte, ¿servirías tú a una persona que lo anda buscando tú en un país, pero no para saludarlo? ¿Irías detrás de una persona que es un siervo del Señor, pero que no goza de un buen éxito? Hay mucha gente que quiere ir detrás de alguien que goza de un buen éxito, pero un hijo de Dios irá detrás de aquel que Dios ha llamado más allá de su circunstancia actual. ¡Wow! Quiero destacar que lo profético es un trabajo que es para servir, no es para amo, es para serviente. Eso te habla de una posición, te habla de servir, de aprender sin cuestionar. Se aprende a oír, se aprende a tocar, se aprende a ser humilde, porque primero se aprende y después se dirige. Eliseo no hizo esta tarea escondido en secreto, sino que hasta en el palacio llegó a conocerse su tarea. Según las Reyes 3:11 dice, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía aguas en las manos de Elías. Esta versión nos dice claramente que las autoridades lo conocían como el vertedor de Elías, y en la corte real lo conocían de esa manera. Una cosa es realizar trabajos humildes en formas secretas o fuera a la vista de todo el mundo, pero otra distinta es tener que realizarla públicamente. ¿Estás dispuesto a vivir humildemente de tal manera que tu trabajo sea conocido por los demás de servir? Servir te hace humilde. Mire, si la política de esta tierra o del país que te toca vivir entendiera que el servir le hace humilde, sería otra situación. En los primeros pasos de su ministerio, Eliseo estaba aprendiendo la gran lección que él era el siervo de Dios. El hombre de Dios debe de tener un carácter humilde. ¿Cómo está tu carácter? ¿Tienes un carácter humilde? Se cree que el llamamiento de Eliseo llegó hasta que después la traslación de Elías, ocasión en la cual Eliseo pasa a ocupar la primera plana en lo profético. Transcurrieron aproximadamente 10 años para que esto sucediera. Nada se sabe acerca de que servía Elías. Servir es un área de un siervo y el ministerio del profeta es esencialmente la tarea de servicio y no de señorío. Debes aprender a oír, a dirigir y aprender. Lo que yo oigo, aprenderé y diccionaré. El mal oír te llevará a tomar malas decisiones. Si oyes mal, vas a decidir peor. El mal oír no significa necesariamente escuchar mal, sino más bien hacer cosas que se te pidió que no hagas. Saúl, el profeta de Samuel, dice la palabra del Señor que cuando Samuel ganó al rey Saúl, le dijo, ve y mata a todos aquellos que Dios ha dicho que mate. Él no lo hizo, por lo tanto aquel fue desechado. ¿Sabe? El buen oír aplica a la palabra del Señor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. El buen oír te lleva a obedecer a lo profético. Obedeced a vuestros profetas y viviréis.
¿Acaso usted puede obedecer a un profeta que no se sujeta a nadie? Tenga cuidado. Todo profeta tiene paternidad. En el reino, Jesús vino a establecer la imagen del Padre. Si usted conoce a alguien que es profeta, pero no tiene quien lo pastorea, o alguien que esté sobre él, tal persona no es de Dios. Jesús nos vino a dejar claramente que la imagen del Padre, así que puedo decir, quien tiene a Jesús, tiene paternidad. El buen oír no te apartará del propósito de Dios. Es más, te acercará a su propósito. No se puede oír a Dios desoyendo su voz. ¿Qué es lo que Dios ha puesto delante tuyo? El hablar bien, el poner atención, es igual a obedecer. Para que lo que usted se ponga por obra, usted debe ser humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Haga lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que decía Jesús? Yo digo lo que mi Padre dice. Usted, que es profeta, que es apóstol, que es maestro, ¿quién es quien le dice lo que usted tiene que decir? Jesús le dijo a sus discípulos, hagan lo que yo les digo. Qué interesante es esta palabra. Qué bendición y qué revelación. Lo profético será entonces algo o una herramienta que viene para servir y solamente lo hará aquellos que oyen la voz de Dios. Que Dios te bendiga y entiende que Dios trabaja con aquellos que aprenden a servir. Bendiciones y vida eterna.